Bueno, a continuación yo les voy a hablar un poco sobre la teoría del balance de energía, los diagramas P y D y los reactores utilizados en el proceso de producción de nuestros tubos PVC. ¿Qué es el balance de energía? El balance de energía como tal es la relación de la energía que entra en el sistema y la energía que sale del sistema. Este como tal es un estudio que determina los cambios energéticos que hay en todo el proceso. Esta aplicación del balance de energía es muy importante para todos los procesos industriales, donde hay transformaciones físicas en diferentes áreas como el petróleo, la manufactura, alimentos y entre otras. Como vemos en el gráfico de aquí, el balance de energía básicamente es la energía que entra y es igual a la energía que sale. Pero ¿cuáles son los componentes de la energía total de un sistema? La energía total de un sistema se va a dividir en energía cinética, la cual es la cantidad de trabajo realizada por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, con una masa determinada necesario para poder acelerar este desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Según la ley de inercia, dice que si un cuerpo está constante, su velocidad no va a variar, al menos que una fuerza nuevamente lo actúe sobre este mismo cuerpo para así cambiar esa velocidad. La energía potencial, mientras, es la energía que de un objeto posee debido a su posición en el campo de fuerzas, y esto también se debe a la configuración de sus partes. Y la energía interna es la energía que identifica como la energía relativa al movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. En la energía interna se ve básicamente como que todo el movimiento de las moléculas de un elemento. ¿Qué son los diagramas P y D? Los diagramas P y D están compuestos por una serie de símbolos que nos permiten identificar todos los componentes que conforman un proceso. Estos como tuberías, número de líneas de tubería, las dimensiones, los controles, alarmas, equipos, niveles, etcétera. Como vemos en el gráfico de aquí, podemos ver todas las partes que forman parte de este proceso y cuáles son las especificaciones que tienen estos diagramas P y D. Estos evalúan los procesos de construcción, sirviendo como una base para la programación de controles, desarrollan pautas y estándares para el funcionamiento de las instalaciones, aportan un lenguaje común para poder debatir sobre las operaciones de planta, crean e implementan filosofías para la seguridad y el control, diseñan una distribución conceptual de la planta y elaboran recomendaciones para estimaciones de costos, diseño de equipo y diseño de tuberías. En nuestro proceso utilizamos varios reactores, los cuales les voy a explicar a continuación. Entonces, en los equipos utilizados en el reactor de aclaración directa se utiliza un reactor de lecho fijo. Estos constituyen el tipo de reactor que es más empleado en las industrias de procesos químicos. Eh, Estos tienen una única fase, como podemos ver en la imagen, ya sea líquida o gaseosa, o si hay diferentes fases, puede ser líquida y gaseosa. En el reactor de oxicloración, que es la segunda etapa, se utilizó un reactor catalítico de lecho fluidizado. Este tiene como característica distintiva que el lecho de sólidos o partículas catalíticas está soportado por un flujo de gas. Este reactor va a facilitar la carga y la extracción del catalizador, lo cual es una ventaja cuando el lecho de sólidos debe ser eliminado y reemplazado con frecuencia. Como podemos ver en la imagen donde entra el gas de fluidización, vemos lo que es el lecho fluidizado, el calor que ingresa, y lo que es la placa distribuidora. En el reactor de craqueo se utilizó lo que es un horno, el cual va a ser calentado por aceite combustible o gas, y cuya sección principal es la radiación a la cámara de combustión. Este va a contener lo que son los tubos y los quemadores. En este proceso, en esta sección, la energía de activación es de 2,43 por 10 a la quinta kilojoule sobre kilomol. La temperatura con la que se efectúa la operación de pirólisis es de 500 grados centígrados. De una presión de 14 atmósferas. Y el reactor de polimerización,
En este de aquí, el proceso del cual la resina de policloruro se produce de manera discontinua, por lo que se dio a entender que es más conveniente operar con 4 reactores autoclave para así poder utilizarlos todos a la par y de esa forma no haya como que un reactor que no se esté utilizando. Estos van a ser del mismo volumen en paralelo de 41,6 metros cúbicos. Como consecuencia de que el reactor se hayan presentes dos compuestos, que es el CBM y el PVC, que se forma tras la reacción de polimerización del primero. Entonces se va a llevar a cabo el diseño de equipo considerando el caso más desfavorable y daría lugar a un mayor volumen del reactor. Esta opción da como consecuencia que el cloruro de vinilo ya es el cloruro de vinilo, la cual tiene como densidad menor al PVC y por consiguiente el volumen a su vez es menor. Bueno, a continuación tenemos lo que es el diagrama PID para nuestro proceso. Este va a comenzar con dos etapas simultáneas, lo que es la cloración y la oxicloración. Bueno, como primer punto tenemos lo que es la cloración directa, donde vamos a tener dos compuestos principales, el cloro y el etileno. Entonces van a entrar a un reactor catalítico para ser procesados y los cuales van a, podemos decir, avanzar directamente hasta una zona un poco más adelante de lo que es el proceso como tal, en lo que sería la destilación del cloruro de vinilo monómero. Pero antes de eso, otra reacción, otro proceso que también se da es lo de la oxicloración, donde los compuestos de cloro, oxígeno y etileno, en conjunto con el agua, pasan a lo que son un reactor de oxicloración y a una columna de destilación para ser procesados y poder, por ejemplo, obtener el DC crudo, el dicloretano. Este dicloretano va a pasar a lo que es un proceso de, podemos decirlo, de purificación de tratamiento, o también llamado una destilación, para obtener lo que es el DC, el dicloretano. Podemos ver lo que ocurre podemos verlo en 3 columnas. En la principal, donde entra el DC crudo, una columna de ebullición y por último una columna de vacío. Podemos ver también aquí que este proceso va a tener una recuperación de lo que es el HCl, el cual va a ser recirculado para los procesos anteriores, para poder volver a ser utilizado. Este DC va a pasar a lo que es un horno de craqueo. Luego este horno de craqueo va a pasar lo que es a lo que es un evaporador para este dicloretano, para poder eliminar algún otro compuesto que no se haya quedado y que no pertenezca a este dicloretano. Luego de este evaporador va a pasar lo que es un quench, donde vamos a obtener lo que es podemos decir, un producto que va a pasar a un destilado de un producto de cloruro de vinilo que va a pasar a un proceso de destilación. Además de obtener, podemos decirlo, un reciclado de dicloretano que va a ser recirculado en nuestro proceso para volver a ser llevado a las torres de destilación y volver a ser utilizado. Bueno, de ese reciclado va a pasar a este proceso de destilación, donde vemos 3 columnas también, una columna del HCl, una columna del cloruro de vinilo monómero y un proceso de stripper del HCl, donde vamos a obtener a través de este proceso un CBM, un cloruro de vinilo monómero, y también se va a obtener lo que es un producto del dicloretano que va a ser reciclado, va a ser recirculado a nuestro proceso, es decir, va a volver a estos procesos de destilación para volver a ser recuperado. Este cloruro de vinilo que ha sido obtenido y nuestro producto final de esta etapa va a ser procesado con agua
en un autoclave, va a ser enviado a una zona de descarga y desgaste y va a ser enviado a una columna de stripping, donde va a ser tratado con, con agua de vapor, donde vamos a poner, podemos decirlo, dos salidas. Un slurry, un producto húmedo de este cloruro de vinilo que está siendo procesado para hacer policloruro, y podemos decirlo, un producto alterno que está siendo enviado a lo que es un gasómetro para poder recuperar lo que es el CBM, el cloruro de vinilo. Luego, para volver a ser enviado con el cloruro de vinilo ya tratado, y así podemos ir no obtener una gran cantidad de pérdida. Bueno, este slurry que sale del stripping es enviado a un centro de almacenamiento, luego lo que es una centrifugadora, y por consiguiente a un secador, para, pues, decirlo, eliminar cualquier rastro de humedad, líquidos que hayan quedado, y podemos así obtener el policloruro como tal. En el secador se utiliza lo que es el vapor y el aire para tratarlo. Bueno, además de este secador también se utiliza lo que es un separador, donde vamos a poner una salida de aire y el policloruro de vinilo. Luego este proceso va a ser enviado a un mezclador, donde se va a tratar con reactivos y con aditivos para darle, podemos decirlo, su consistencia final al policloruro de vinilo. Bueno, luego esto de aquí va a pasar a lo que es una estrujadora, para darle la forma a la que son los tubos de policloruro de vinilo, a una piscina de enfriamiento, ya que a la salida de la estrujadora va a ser con una gran temperatura, y luego será enviado a una mesa de corte, donde se le dará la forma final, a lo que es nuestro producto terminado. Estos serían los procesos que hemos utilizado para lo que es nuestro producto final. Continuando con la exposición, vamos a hablar lo que son el balance de energía de lo que es el proceso. Vamos a comenzar con la etapa 1, que es la cloración, donde se nos da la siguiente información: que el reactor que vamos a utilizar vamos a mantenerlo a una temperatura constante de 0 grados centígrados, y que la reacción secundaria de este, al ser un valor, un porcentaje muy bajo, no se la va a tomar en cuenta lo que es el aporte de energía. La temperatura de ingreso de los reactivos va a ser de 25 grados centígrados y van a salir a 100 grados centígrados. La información disponible en este caso sería la entrada y salida de las corrientes de cada una de las sustancias al reactor y el CP de cada una de estas sustancias. La fórmula a utilizar en este caso sería la sumatoria de energía aportada por todas las sustancias en la primera corriente, o las corrientes de entrada en este caso, más la variación de entropía en la reacción, que va a ser igual a la sumatoria de toda la energía aportada por los reactivos en la salida, más el calor. En este caso nos interesa lo que es el calor. Ok, la primera parte, que es la de entrada y la de salida, la podemos simplemente obtener al multiplicar los kilomoles por 1000 para tenerlos en moles, multiplicarlos por el CP y multiplicarlos por la temperatura de entrada. Asimismo con lo que es la salida, pero lo vamos a cambiar con la temperatura de salida. Y así con cada una de las sustancias, para así la última tener lo que es la sumatoria de cada una las corrientes de entrada y la corriente de salida. Lo que es la variación de entalpía en la reacción, vamos a basarnos en el reactivo limitante, en este caso sería el cloro, y los 180.000 que vemos aquí por Joule mol, viene dado por la temperatura de referencia a este reactivo en este caso, dándonos como resultado en la reacción el valor que tenemos aquí en Joule, y dándonos, despejando la fórmula anteriormente descrita en calor, que nos va a dar un valor de 17.227.078 kilojoules. Entonces, esta temperatura va a ser necesaria extraerla para poder mantener esta temperatura de 0 grados centígrados en el reactor. Puede ser con camisas de agua o otro método. Lo que es la segunda etapa, que es la oxicloración, al igual que la anterior, vamos a tener un reactor a 0 grados centígrados y vamos a decir que la segunda reacción, al tener una conversión baja, va a ser despreciable. Ok, la diferencia es el mismo proceso que el anterior. La única diferencia va a ser que una de las sustancias va a tener una entrada diferente y esa es la que va a multiplicarse por esa temperatura en la entrada. Y al ser una temperatura bien baja, lo que va a hacer es quitar energía al reactor en este caso.
Ok, lo que es la variación de entalpía de la reacción, asimismo, el cloro o el cloruro de hidrógeno, en este caso va a ser nuestro reactivo limitante y se va a multiplicar por los 238,5 kJ que viene dado por la temperatura de referencia para este compuesto en este caso. Listo. Asimismo, la fórmula que va a ser la misma que la anterior, la energía de la entrada más la entalpía de reacción, va a ser igual a la entalpía de salida más el calor. Entonces despejamos el calor y nos dice que para mantener la temperatura de 0 grados en este reactor vamos a necesitar 4.549.306 kilojoules en extraerlo en este caso. Porque por el tema de que es depuración, en este caso en los siguientes procesos, es necesario bajar la temperatura de los compuestos, ya que se van a realizar unos procesos físicos en este caso, para poder quitar ciertos elementos que no son necesarios en las siguientes etapas. Entonces, lo que es la oxicloración es la que nos da la temperatura de salida más alta. Entonces vamos a pasar de 225 grados centígrados a 40 grados centígrados, usando la fórmula base de calor va a ser igual a masa por el Cp por la variación de temperatura. Para saber el calor que necesita perder cada una de las sustancias, entonces se realiza la fórmula y al final, al sumar todas las sustancias, la cantidad de energía que deben perder, se nos da un valor de 410.734 kilojoules que van a necesitar ser retirados para poder tener esa corriente a 40 grados centígrados. Ahora, igual, antes de llegar a la depuración, se necesita que la corriente de cloración y oxicloración se unan, ya que lo que queremos es el DCE presente en la misma. Bueno, tenemos las corrientes de entrada, las corrientes de salida. Las corrientes de entrada viene siendo la de cloración la 1 y la de oxicloración la 2. Y al final la de salida la 3, que viene siendo la sumatoria de todo lo que el CP de cada una de las sustancias y nos vamos a basar con la siguiente fórmula, que la energía aportada por la primera corriente más la energía aportada por la segunda corriente va a ser igual a la energía aportada, o la energía en este caso de la tercera corriente. Ok, al despejar la fórmula, porque nos interesa saber la temperatura de salida de la siguiente línea para lo que es lo que es la depuración, tenemos que despejar en este caso el T3, o reemplazar y luego ya al final despejamos lo que es la temperatura 3, ¿no? Despejando la fórmula o el primer literal, que es la sumatoria de las sustancias de la energía, nos da un valor de 131.342.667 joules. Este de aquí va a ser igual a la temperatura o a la energía dada a la salida del primer reactor. Si lo podemos comparar, va a ser la misma, ¿no? La del segundo reactor va a ser la energía o sea, va a ser la misma energía de lo que es la oxicloración una vez se la haya eliminado la energía del enfriamiento para que llegue a 40 grados centígrados. Y la tercera va a ser la misma resolución, pero sin contar el T3, para al final solamente despejarlo en fórmula, ¿no? Entonces la sumatoria de estos dos, dividido para lo que nos dio aquí, tenemos aquí, va a ser la temperatura a la que va a salir la corriente 3, siendo un balance de energía ganada, energía perdida, no sale. Ok, una vez haya hecho la depuración, donde se realizan los procesos físicos, vamos a tener lo que es la pirólisis. Pero para hacer la pirólisis necesitamos, en este caso, realizar un calentamiento de las sustancias que van a ingresar. En el DCE, lo que único que va a quedar luego de la depuración, vamos a tener la temperatura de ingreso de 62,6, que es la base de la referencia después de la depuración, y los 147 que necesitamos calentarlos en este caso. Al igual de la fórmula de calor va a ser igual a masa por Cp por la variación de temperatura, nos da que necesitamos agregarle 370.423 kilojoules para obtener esta temperatura deseada. Ok, una vez ya hemos tenido esta parte de aquí, vamos a hacer lo que es la pirólisis, donde tenemos una temperatura de ingreso de 147,7 y tenemos una temperatura de salida de 500 grados centígrados. Asimismo, del balance de materia obtenemos lo que son las entradas y las salidas del reactor y los CP correspondientes. Entonces, nos vamos a basar en la misma fórmula, la sumatoria de entrada más la de la reacción,
va a ser igual a la de la salida por más el calor. Entonces, volvemos a proceder con lo mismo, sacamos los valores de energía de entrada, los valores de energía en la salida, y el de la reacción, que en este caso va a ser endotérmica, por lo que va a requerir va a requerir en este caso energía para poder realizarse. Entonces, una vez realizada la reacción, se nos dice que el proceso necesita aproximadamente 2.456.296,82 kilojoules, ¿no? Esta es la cantidad de energía que se debe añadir al reactor para que pueda realizarse de manera correcta. Ok, y como última etapa en el cual realizamos este balance de energía, va a ser lo del secador. El resto de etapas no tiene tanto aporte de energía, entonces vamos a centrarnos en lo que es el secador. En esta parte de aquí lo que se busca es que el PVC que ya se obtuvo, pero aún tenía residuos de agua, pueda eliminarse. Ok, para sacar el calor que vamos a extraer, o el que va a extraer el secador, o el calor que va a extraer el aire seco en este caso, va a ser igual al calor, va a ser igual a la masa del PVC seco por el CP del PVC por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, más la cantidad de agua presente que estaba en el PVC húmedo por la entalpía de vaporización. Ok, entonces la masa del PVC húmedo lo sacamos del balance de materia y la masa del PVC seco también lo sacamos del balance de materia. ¿Cómo sacamos la cantidad de agua presente? Vamos a restar la cantidad de, de PVC húmedo menos la cantidad de PVC seco y nos sale la cantidad de PVC, de agua presente en esta parte. Ok, una vez tenemos todos los datos, tenemos la entalpía, tenemos el CP, tenemos las temperaturas y las masas, nos sale que necesitamos extraer 63.702,64 kilojoules del PVC. Ok, también se nos dice que por cada kilogramo de PVC húmedo que ingrese, se va a necesitar o vamos a ingresar de aire seco 1,5 veces lo que fue el PVC húmedo. Entonces, realizando la ecuación, nos sale que la cantidad de masa que vamos a utilizar va a ser 1.725,0873 kilogramos de aire seco. Y con esto podemos determinar la temperatura de entrada de este aire para poder extraer toda el agua que necesitamos. Entonces, haciendo la fórmula de calor ganado va a ser igual a calor perdido, donde calor ganado o los calores van a ser masa por el CP de la sustancia por la variación de temperatura. Despejamos la temperatura de ingreso del aire, donde va a ser igual a la temperatura de salida del aire más la masa del PVC por la CP del PVC. O en pocas palabras, esto que está aquí va a ser el calor extraído del secador, del PVC. Entonces sería la temperatura 2 o la temperatura de salida del aire más el calor extraído del secador dividido por la masa de aire por el CP del aire, dándonos como un resultado final de 106,67 grados centígrados que necesita tener este aire seco para poder extraer toda el agua presente del PVC. Okay. Cabe recalcar que todos estos valores que están aquí o que se han mostrado en lo que es la balance de energía vienen dados con la producción de 1011 unidades de tubos de PVC de 5 metros de largo con 2 pulgadas de diámetro y un grosor de 2,6. Gracias. Ok, yo les voy a hablar acerca de las dimensiones de los reactores. El primer reactor que tenemos es el reactor catalítico de lecho fijo, que es utilizado en la etapa 1 de cloración. Para ello tenemos los siguientes datos. Tenemos la constante de los gases en unidades de atmósfera, metros cúbicos sobre mol por Kelvin. También tenemos la temperatura de salida del reactor, que es la temperatura con la que vamos a trabajar para realizar los cálculos, que en este caso es de 373.15 Kelvin. También está la constante cinética de la cloración, que es de 0.123 metros cúbicos sobre mol por segundo, la presión con la que se trabaja, que es de 5 atmósferas, la porosidad del lecho fijo, que es de 0.4, el flujo de los moles del etileno,
que como lo habíamos calculado en la parte de balance de materia, teníamos una producción de kilomoles al día. Y en este caso, para poderlo transformar a moles sobre segundo, multiplicamos dicho valor por 1000, ya que un kilomol tiene 1000 moles, y asimismo lo dividimos para 8 horas, que es lo que consideramos que estará activo el reactor por la jornada laboral, y dividido para 3600, que es los segundos que tiene una hora, dándonos como resultado 0,36 moles sobre segundo. Lo mismo hicimos para los flujos de moles de cloro, que es de 0,35 moles sobre segundo, y por último tenemos la fracción o selectividad, que es de 0,99. Ok, tenemos la siguiente ecuación, que es la integral de 0 a un X volumen, que es lo que vamos a calcular, que esto va a ser igual a la constante de los gases elevado al cuadrado por la temperatura elevado al cuadrado, dividido para la constante cinética por la presión elevado al cuadrado por la diferencia de 1 menos lo que es la selectividad. Aquí la integral nos indica que el valor de selectividad, en este caso del cloro, va de 0 a 0,999. Y eso es lo que vamos a reemplazar en cada uno de la simbología de esta selectividad del cloro. Es decir, que es 0,999 menos 0. Y lo que hacemos aquí es seguir reemplazando los datos del flujo molar del etileno más el flujo molar del cloro menos la diferencia de 1 por, menos la selectividad del cloro, y todo esto elevado al cuadrado, dividido para el flujo molar del etileno menos lo que es la selectividad del cloro por el flujo del cloro menos la selectividad del cloro por lo que es el flujo del etileno más la selectividad del cloro elevado al cuadrado por el flujo de los moles del cloro, y toda esta operación matemática la vamos a simplificar acá. En la primera parte tenemos que nos da 0,00051 moles al cubo dividido para mol por segundo. Y esto lo multiplicamos por lo que nos da acá en la segunda parte, que nos da 1261,09 mol por segundo. Al momento de simplificar las unidades nos queda metros cúbicos, que es lo que estamos buscando, en este caso el volumen, obteniendo 0,64 metros cúbicos que debe tener este reactor catalítico de lecho fijo. Para la segunda etapa, que es la oxicloración, se utiliza un reactor catalítico de lecho fluido. Para esto tenemos los siguientes datos. Aquí podemos observar la constante de los gases en otra unidad, que es Joule sobre mol por Kelvin, que en este caso es 8,31 joules sobre mol por Kelvin, la misma constante de los gases que habíamos nombrado anteriormente. La temperatura de salida del reactor con la que vamos a trabajar, que es de 498,15 Kelvin. La energía de activación, que es de 40.100 joules sobre mol. La constante cinética para este proceso de oxicloración, que es 0,98 el segundo elevado al menos 1, la presión con la que se trabaja de 5 atmósferas, la porosidad del lecho, que es la misma de 0,4, está los flujos de ácido clorhídrico que ingresan al reactor, que es de 0,73 moles sobre segundo, los flujos de moles del oxígeno que también ingresan al fluido, al reactor, que es de 0,17 moles sobre segundo, lo que es el flujo de los moles del etileno, que es de 0,40 moles sobre segundo, y también se tiene una selectividad del 0,99. Para ello necesitamos aplicar la siguiente fórmula, donde el volumen nos dice
que es igual al flujo de los moles del ácido clorhídrico que multiplica a el flujo de los moles del etileno más el flujo de los moles del oxígeno más los flujos de los moles del ácido clorhídrico, y esto que multiplica a la diferencia de 1 menos 3/4 de la selectividad de ácido clorhídrico, que a su vez multiplica a la constante de los gases. Esta constante de los gases va a tener que hacerla de aquí, ya que tiene la unidad que estamos buscando, por la temperatura a la que se está trabajando, por la selectividad del ácido clorhídrico, dividido para la constante cinética por la presión, por los flujos de los moles del etileno, menos 1/2 por la selectividad del ácido clorhídrico, por el flujo de los moles del ácido clorhídrico, y esto que multiplica la diferencia de 1 menos lo que es la porosidad del reactor. Al momento de realizar los despejes matemáticos correspondientes, tenemos los siguientes resultados: 0.02 para la parte del numerador y 0.10 para la parte del denominador. Al momento de simplificar cada una de las unidades nos da metros cúbicos, que es la unidad de medida de lo que es el volumen. Y por la otra parte tenemos 0.2 metros cúbicos, que es lo que debe de tener como volumen dicho reactor para poder operar. Seguido tenemos el reactor de craqueo, con las mismas unidades de la constante de los gases. Aquí la temperatura va a variar, va a trabajar a 773 grados Kelvin. Tenemos la energía de activación, que es de 243.000 joules sobre mol. La constante cinética, que es de 0.0015, la presión con la que se trabaja de 14 atmósferas, la porosidad, que es de 0.4, lo que es el flujo de los moles del dicloroetano, que en este caso es 1.15 moles sobre segundo, y por último lo que es la selectividad de 0.60. Para este tipo de reactor contamos con la siguiente fórmula, que va a ser igual al flujo de los moles del dicloroetano que ingresan al reactor por la constante de los gases por la temperatura, dividido para lo que es la constante cinética por la presión por la diferencia de 1 menos la porosidad del lecho. Y así como hemos venido trabajando anteriormente, tenemos que reemplazar este valor de aquí con lo que nos dice la integral, 0.6 menos 0. Entonces, reemplazando, tenemos 1 más 0.60, 1 menos 0.60. Al realizar lo que es el reemplazo de los valores, tenemos como resultado 5.73 en la primera parte, que multiplica a 4, que nos da como resultado la segunda parte. Y al momento de realizar dicha multiplicación nos da un valor de 23.04 metros cúbicos que debe tener dicho reactor de craqueo. Bien, como último punto tenemos lo que es el reactor de polimerización. En este reactor de polimerización, por una parte entra el monocloruro de vinilo, y al momento de entrar a dicho reactor se polimeriza obteniendo lo que es el policloruro de vinilo o PVC. Para calcular este volumen se dice que va a ser igual a la masa por ciclo dividido para la densidad del monocloruro de vinilo. Entonces, para calcular la masa por ciclo, tenemos lo que es el tiempo del ciclo, que son 17 horas que dura cada ciclo, multiplicado por la masa o flujo de monocloruro de vinilo, que como lo habíamos calculado en el balance de materia, lo habíamos calculado por vía. Entonces, para tener dicha masa,
dicho flujo de masa en kilogramos sobre hora, lo que tenemos que hacer es dividirlo para 8, que son las horas en las que está activo dicho reactor. Y tenemos una densidad de 970 kilogramos sobre metros cúbicos. Al momento de realizar las diferentes operaciones, tenemos un resultado de 2.90 metros cúbicos, que es el volumen que requiere dicho reactor de polimerización. Muchas gracias, espero que le haya servido de ayuda nuestra exposición.